Vamos a compartir pantalla con este grupito. Este grupo, fíjense ustedes, va a seguir, digamos, la variación de propiedades periódicas, las tendencias que siempre nosotros analizamos. Entonces, fíjense, ahora ya tengo el grupo 4, aquí tengo carbono, silicio, germanio, estaño y plomo, y acá podemos hacer inferencias, las inferencias que hacemos siempre. ¿Qué les parece? Cuando llegamos a este grupo, fíjense, el radio ha disminuido bastante. O sea, el radio cuando nos movemos por un periodo, van a tener radios más pequeños que el grupo anterior, que el grupo 3, vamos a tener un comportamiento, ahora vamos a ver el tema del carácter metálico y no metálico, y es interesante que hagamos análisis. A ver, González, ¿qué le parece? ¿Cómo variará acá el carácter metálico? Supongo, tengamos carbono, silicio, germanio y estaño. ¿Cómo te parece que va a ir variando? ¿Me estás escuchando? Sí, profe. Sí. ¿Cómo te parece que irá el carácter no metálico? Porque nosotros vamos bajando, fíjense, en la famosa diagonal, ¿ah? Que todos los elementos de la diagonal para arriba, siempre me dicen si están compartiendo, ¿no? Todos estos elementos, ¿qué eran? Todos los elementos que estaban por arriba de la diagonal eran, básicamente, ¿qué? No metales. No metales. Entonces, fíjense cómo aquí hacemos el corte en el silicio. Quiere decir que el carbono y el silicio van a tener un carácter no metálico marcado. O sea que ahí no vamos a esperar que se formen iones positivos. No va a haber carbono 4 más, silicio 4 más. Fíjense la configuración electrónica NS2, NP2. Tengo 2 electrones en S y 2 electrones en P. El número de oxidación que podemos manejar en este grupo, los números, porque es más de 1, van a ser más 2, más 4, por ejemplo, ¿sí? Más 2 más 4, porque eso está relacionado con la configuración electrónica. O hago jugar todos los electrones, entonces sería más 4, o solo hago jugar 2, como el caso del monóxido de carbono. Y podríamos eventualmente tener disponible también el número de oxidación menos 4, pero el menos 4 ya indica que al ser negativo va a formar un compuesto iónico con el elemento muy electropositivo que es el calcio, y solamente en ese caso puede adquirir el número de oxidación menos 4. Cuando el carbono, solo el carbono puede combinarse con elementos muy electropositivos que le permitan ganar un electrón y convertirse en un anión carburo, por ejemplo. Entonces es más 2 y más 4. El más 2 y el más 4, ¿cómo va a variar en el grupo? De la misma manera que variaba el más 3 y el más 1 en grupo 3. El más 2 se va a hacer, el más 4, el más grande, se va a hacer importante en los elementos más livianos, en el carbono, en el silicio, y un poco menos en el germanio, y así. Y va a crecer la estabilidad del número de oxidación más 2 en el estaño y el plomo. Asimismo, el carbono y el silicio dijimos que son no metales, y ese carácter va a ir disminuyendo para crecer otro carácter en el grupo. Ya cuando lleguemos al estaño y el plomo tenemos metales. Y si nos paramos en el germanio, tenemos lo que se llama la transición entre un carácter no metálico, carbono-silicio, neto, y un carácter metálico en el caso del estaño y plomo. Entonces, de esa manera va a ir variando. Eso es muy importante, chicos. ¿Por qué? Porque cuando analicemos las propiedades de conductividad de estos elementos, el caso del silicio que participa de circuitos electrónicos, el germanio que es un excelente semiconductor, cuando llegamos al estaño y plomo tenemos metales conductores de primera clase. Entonces ahí se ve claramente cómo va a ser la variación de la propiedad de conductividad eléctrica en estos elementos. Y el carbono tiene una historia para contar en cuanto a la conductividad eléctrica. ¿Qué otra cuestión podemos inferir de estas tablas? El carbono y el silicio tienen unos potenciales de ionización muy grandes, lo que le está diciendo que nunca van a formar los iones positivos, que fundamentalmente la química del carbono y el silicio va a ser covalente, van a formar compuestos covalentes fundamentalmente, carbono y silicio. Cuando lleguemos al estaño y el plomo va a ser lo contrario, porque ya estamos con metales
Aún así, el potencial de ionización pasa lo mismo que en el caso del grupo 3. No baja cuando llego al plomo, a pesar de que el radio aumenta y no aumenta mucho, no baja. Entonces, ese aumento del potencial de ionización cuando yo llego al plomo me está indicando evidentemente lo que se llama el famoso efecto del par inerte. Ahí va a haber los electrones del grupo S, del subnivel S, van a estar muy atraídos en el núcleo, muy fijos, muy poco apantallados, entonces la atracción del núcleo va a ser fuerte en los orbitales S2, por lo tanto, en los elementos más pesados del grupo estaño y plomo, se va a estabilizar mucho el número de oxidación más 2. Nuevamente tenemos efecto de par inerte. Unos electrones S que están muy fijos, muy atraídos, poco apantallados. Si analizamos los potenciales, fíjense, óxidos reductores, ¿dónde analizamos los potenciales de reducción? Donde tienen importancia fundamentalmente en los últimos, que son metales, estaño y plomo, y los dos tienen potenciales negativos, por lo tanto son reductores netos, son potenciales reductores. Son metales reductores, tanto el estaño y el plomo, por lo menos para pasar del estado metálico a más 2. Cuando pierden esos dos electrones, lo hacen, tienen tendencia y por lo tanto son reductores. Vamos a ver que el plomo va a tener mucha resistencia de alcanzar el estado de oxidación más 4, porque ya ahí implica hacer jugar los electrones de S. Entonces ya hace que los compuestos de plúmbicos, por ejemplo, el dióxido de plomo, el óxido de plomo 4, también dicho, va a ser muy oxidante, porque ese número de oxidación no es estable para el plomo, el más 4. Entonces, el mismo caso que han estudiado para el talio, se va a ver representado también en el plomo, ¿no? Con el efecto de par inerte. Vamos a ver que el carbono tiene dos densidades, fíjense, dos densidades, tiene datos de punto de fusión, dos datos de punto de fusión, bueno, dice un dato y otro dato. Eso nos indica la alotropía, que tiene dos alótropos muy, muy importantes, alótropos naturales, no artificiales, el carbono. Entonces vamos a tener dos datitos acá de densidad. ¿Qué otra cuestión es relevante? Bueno, estas son las cosas más relevantes. De acá, entonces, podemos analizar varias cuestiones. El número de oxidación, acá están indicados dónde se estabiliza el número de oxidación más 4. Esto lo vamos a subir un poquito, donde está el más 4, se estabiliza acá en los elementos más livianos y el más 2 en los más pesados. Entonces, aquí hay un dato importante en cuanto a la abundancia. Evidentemente, estos elementos constituyen el 28% de la corteza terrestre. De ellos, el más abundante es el silicio. Por eso yo siempre les decía, el silicio es semiconductor, pero no es el mejor semiconductor que tenemos en la tabla periódica. Sin embargo, la abundancia que tiene hace que sea utilizado muy extendidamente, ¿sí? Obviamente el silicio no se presenta en la naturaleza como tal, se presenta como dióxido de silicio o sílice y tiene variedades cristalinas y hasta variedades amorfas, ¿sí? El silicio es el constituyente principal de la corteza terrestre, o sea, por eso es más abundante, porque los silicatos y el dióxido de silicio están extendidos en toda la corteza terrestre. Entonces la abundancia es muy importante, ¿sí? Aquí está indicado lo que ya dije, que el silicio y el germanio son semiconductores, el germanio mucho mejor. El estaño y el plomo ya son metales y por lo tanto conductores. Y bueno, y acá está un poco representado, aquí esto ya lo dijimos en cuanto al número de oxidación, y aquí se dice algo más interesante, el estaño en el estado más 2 es reductor, o sea, puede pasar al estaño más 4, tiene tendencia, pero el plomo no. El plomo no, por el efecto de par inerte. No tiene ninguna gana de hacer jugar los electrones S en ningún tipo de enlace, ninguno, por el efecto de par inerte, porque son electrones muy atraídos por el núcleo. Vamos a ver aquí
acá también se ve otro detalle en cuanto al radio, acá se ve como más visualmente. Los radios, al igual que el grupo 3 y el grupo 4, no aumenta mucho el radio a medida que yo me voy pasando cuando voy moviéndome en un grupo de arriba para abajo, aumenta poco. Entonces, eso de que no aumente poco justifica que el potencial de ionización, en vez de disminuir cuando llego al plomo, por ejemplo, del estaño al plomo, aumenta. Y eso también explica el efecto de par inerte. Y hay una cierta contracción del radio, que es lo que yo le estoy diciendo. Entonces aquí hay que analizar la química, básicamente, del grupo, que es, si yo tengo que el carbono y el silicio son no metales, el germanio es la transición y el estaño y plomo son metales, aquí hay varias cuestiones para marcar. Los óxidos de carbono y silicio, por ejemplo, de los de carbono son todos gases, monóxido, dióxido, y son básicamente covalentes. Son enlaces covalentes. El dióxido de silicio, cuya verdadera fórmula, fíjense, eso es algo que es importante marcar, la verdadera fórmula del óxido de silicio, del dióxido de silicio, no es esta. Siempre les dije yo, creo que no es la primera vez que se lo digo, es esta, porque es una macromolécula. Es una molécula, es un polímero natural. Entonces, y es evidentemente con enlace covalente y con carácter ácido. Estos óxidos del carbono y del silicio entonces van a tener fuerte carácter ácido, porque son óxidos de no metales. Y entonces hay regularidades que se dan en los óxidos no metales. Son ácidos, el enlace fundamentalmente es covalente, y eso va a cambiar evidentemente cuando lleguemos a los óxidos del estaño y el plomo, porque aquí vamos a encontrar lo contrario, o sea, mayor tendencia a formar compuestos iónicos, porque ya son metales, y además son óxidos con más carácter básico, aunque, por ejemplo, los óxidos con mayor número de oxidación, el dióxido de estaño y el dióxido de plomo, van a tener carácter anfótero. Ahí empieza a manifestarse que el estaño y el plomo tienen carácter anfótero. Lo mismo que nos pasaba con el aluminio, lo mismo que nos pasaba con el berilio, lo vamos a observar en el estaño y en el plomo. Por eso acá los óxidos van a tener carácter, sobre todo los de número de oxidación superior, van a tener carácter anfótero. Por lo tanto, aquí nos vamos a encontrar con estagnitos, con plumbitos, con plumbatos, con estagnatos, con otro comportamiento. Hay otras cuestiones químicas importantes, por ejemplo, es que el carbono tiende a formar cadenas entre sí, o sea, a concatenarse, la famosa concatenación, y eso se justifica viendo los compuestos del carbono, o sea, el carbono forma largas cadenas hidrocarbonadas en los hidrocarburos, en un montón de compuestos orgánicos, porque el enlace carbono-carbono es fortísimo. Si uno ve la energía de enlace es muy fuerte. Lo contrario pasa cuando yo llego al silicio, al germanio, al estaño y al plomo. Ya los enlaces entre sí, la tendencia a la concatenación se pierde, porque el enlace se va debilitando. Eso se explica por qué, porque el carbono es el más pequeño de todos, y entonces hay un buen solapamiento entre átomos de carbono formando las cadenas, porque son átomos pequeños. Cuando los átomos crecen, ya el solapamiento de los orbitales no es efectivo, y entonces la tendencia a la concatenación se pierde y desaparece en el plomo. Desaparece. Y después, por ejemplo, el carbono tiene mucha tendencia a unirse al hidrógeno, forma un enlace fuerte. Por eso las cadenas hidrocarbonadas de los hidrocarburos, las cadenas hidrocarbonadas de un montón de compuestos orgánicos, porque es un enlace fuerte, porque son átomos pequeños y se enlazan bien, y hay un buen solapamiento entre los orbitales. Lo contrario vamos a observar en el silicio. Esa tendencia se pierde en el silicio y desaparece en el plomo. La tendencia de enlazarse con el hidrógeno y formar compuestos estables. Lo contrario observamos en el silicio, y además hay que marcar algo. El silicio no tiene un enlace fuerte con el hidrógeno, pero sí con el oxígeno. Por eso los silicatos están extendidos en forma tan importante en la corteza terrestre. ¿Sí?
Acá, evidentemente, el carbono tiene isótopos, como analizamos siempre, siempre hacemos mención a los isótopos, el carbono 13 y el carbono 14, aunque el carbono 12 es el más abundante de los isótopos del carbono. Entonces, ese es cuando se hace la masa atómica, el promedio ponderado va a tener mucha influencia el carbono 12, porque es el más estable. Fíjense, carbono 12, es interesante lo del carbono 12, que tiene 6 protones y 6 neutrones. Bueno, esa paridad en número de neutrones y protones hace que los núcleos se hagan más estables. Entonces, el carbono 12 es el núcleo más estable de los isótopos del carbono. Tiene alotropía, sí, una alotropía muy importante, pero muy importante verdaderamente, muy interesante también. Tiene 2 alótropos naturales, el diamante, que es un aislante eléctrico, y el grafito, que es un conductor, todo lo contrario. Es un conductor, pero no conduce por el mismo motivo que nosotros analizamos en los conductores metálicos, ¿sí? ¿Tiene alótropos artificiales? Sí, se han ido desarrollando con el tiempo, el fullereno, el nanotubo, los grafenos. El grafeno, por ejemplo, ahora es el top de materiales nuevos porque tiene unas propiedades impresionantes. No es tan nuevo el material en sí, sino lo que es nuevo, y por eso ganaron el Nobel, un químico físico, creo que son físicos rusos, porque lo que han hecho los rusos es descubrir cómo obtenerlo fácilmente al grafeno. Pero el grafeno ya se conocía, tiene unas propiedades muy sobresalientes, ¿no? O aplicaciones. Fíjense acá hay notables cuestiones en cuanto a los 2 alótropos que hay que marcar. La dureza, fíjense, el grafito es muy blando, se lo utiliza como lubricante. Y el diamante no, tiene esta escala de dureza, se llama escala de Mohs, que es la escala donde se va midiendo la dureza de distintos materiales. Entonces, el mayor número de la escala de dureza es 10, que es la que tiene el diamante, o sea, es durísimo. Y en la parte más baja se encuentra el grafito con un número 1, entre 1 y 2. Entonces, el grafito es muy blando y el otro es durísimo. O sea, ahí la diferencia es notable. Uno es conductor eléctrico, el grafito, y el otro es aislante. O sea, tienen diferencias muy notables. El punto de fusión no varía prácticamente. O sea, muchas veces uno tendería a pensar una tendencia natural, decir, el grafito es blando, entonces el punto de fusión es bajo. No, resulta que no. No tiene un punto de fusión bajo porque tiene una estructura química interna muy estable y muy, muy bien compactada. Dentro de su estructura, que no es igual que un metal o de un compuesto iónico, pero está muy bien compactada. Y eso es lo que vamos a ver. Acá hay algunos detalles, bueno, acá están algunos detalles más interesantes, por ejemplo, del grafito y del diamante. Fíjense el band gap, el famoso band gap de los semiconductores, en el diamante es enorme, eso está medido en términos de energía, en kilojoule por mol. Es muy grande en el diamante, por eso es aislante. O sea, es tan brutal el gap que no se puede sortear el gap para que los electrones salten. En una banda, en la banda del material, en la banda de energía, no se puede dar eso en el diamante. Lo contrario ocurre en el grafito. En el grafito prácticamente tengo un gap 0, o sea que prácticamente podríamos decir que el grafito, no vamos a decir nunca que es un metal, porque vamos a cometer errores, pero sí vamos a decir, tiene un gap casi como un conductor metálico. O sea, tiene un comportamiento eléctrico como un conductor metálico. De hecho, ¿para qué lo usamos al grafito? Como electrodo. Entonces, evidentemente, tiene una buena conducción eléctrica. Y tiene un gap prácticamente desaparecido. Pero vamos a ver que la conductividad eléctrica del grafito no es igual en todas las direcciones de la estructura del grafito. Eso también hay que marcar. Eso se va a llamar, en el caso del grafito, anisotropía. O sea, quiere decir que las propiedades no son iguales en todas las direcciones de la estructura. El grafito, por ejemplo, en la dirección de las láminas, tiene una alta conductividad, en la dirección de las láminas, pero en la dirección perpendicular a las láminas no, tiene una resistencia eléctrica altísima.
Entonces, ahí hablamos de la anisotropía, la diferencia de las propiedades según la dirección de estudio del material. Lo contrario vamos a encontrar en el grafito, donde se da la isotropía. Es tan brutalmente regular y simétrico el diamante que todas las propiedades son todas iguales en todas las direcciones en que yo estudie o haga las mediciones, ¿sí? Entonces, esa diferencia es importante marcar. Vamos a la estructura en sí del grafito. La estructura en sí, básicamente, ¿qué son? Son láminas, son varias láminas apiladas, y en cada lámina tengo lo que se llama una estructura hexagonal. La voy a tratar de dibujar acá para por lo menos empezar. ¿Qué es esto que se me está metiendo acá? Básicamente, ¿qué es? Son obviamente de carbono, enlaces carbono, carbono. Ya vamos a usar la pizarra que va a ser más cómoda. Van a ser hexágonos de carbono, carbono. Fíjense. Hexágono, y este sigue, acá hay otro hexágono, acá hay otro, está unido a otro carbono, a otro hexágono, y así. Y acá, por supuesto, a otro hexágono, y así. Fíjense cómo es el enlace carbono-carbono en cada una de estas láminas apiladas, ¿sí? Aquí nos conviene, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a dejar de compartir un ratito y vamos a compartir la pizarra. A ver si la tengo abierta. Esperen un segundito que abrimos la pizarra. Pensaba que la tenía abierta, pero bueno. Acá está. Ya vamos a ver de compartirla. Abrite rápido, pizarra, no me hagas sufrir. Tiene su delay. Acá está, ya abrió. Bueno, ustedes me dicen si comparten la pizarra, ¿no? A ver, ¿dónde está la pizarra? Que no la veo. Acá está. ¿Ustedes están compartiendo la pizarra? Sí se ve su pizarra, profe. Bien, vamos a bajar un poquito, vamos a borrar la página. Y vamos a escribir con la pizarra. Entonces vamos a tener estructuras. Fundamentalmente en el grafito, estructuras laminares, láminas apiladas ¿de qué? De enlaces carbono-carbono, con los carbonos ubicados, organizados en hexágonos. Ustedes me van diciendo acá, hexágonos, estos son enlaces covalentes, esto sigue para acá, 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 sigue, es una macromolécula, igual que hablábamos del dióxido de silicio, es una macromolécula y con enlaces covalentes, o sea que es un cristal molecular. Básicamente es un cristal molecular por la presencia de los enlaces covalentes. Este cristal molecular, vamos a las preguntas, resulta que tiene dobles enlaces de esta manera. Estos dobles enlaces aquí lo vemos, se llaman dobles enlaces conjugados. Entonces podemos ir analizando cuál será la hibridización del carbono aplicando los principios de la teoría del enlace de valencia. ¿Cuál sería la hibridización del carbono? Porque cada carbono está unido a otros 3 carbonos. Están unidos a otros 3 carbonos. ¿Cuál será la hibridización? A ver, ¿quién me contesta? ¿Cuál será la hibridización? No me está cambiando el color. A ver aquí. Vamos a poner este carbono. CP2. Tendría que ser exacto, porque este carbono unido a otros 3 necesariamente está usando 3 orbitales híbridos, porque acuérdense que el carbono tenía una configuración 1s2, 2s2, 2p2, y estos son los electrones y los orbitales de valencia. Entonces aquí, al tener entonces los orbitales 2s y los orbitales 2p, que tenían
una situación de electrones así, este es un diagrama de energía. Entonces, ¿qué pasaba? Como está unido a 3, yo voy a generar de estos orbitales atómicos orbitales nuevos, híbridos de la combinación, y me dan, combino, necesito 3, porque estoy unido a 3, entonces combino S con 2 orbitales P, y me dan 3 orbitales, los 3 SP2, yo recuerdo un poquito, y este es un orbital P sin hibridizar. Me va a quedar un orbital que esté perpendicular a la lámina, o sea, si yo la miro así a la lámina, la miro de frente, voy a tener un orbital P que va a estar perpendicular a la lámina. Ese orbital P va a tener mucha importancia. Por ejemplo, podemos decir que este va a ser, vamos a decir que este es la dirección PZ. Y la lámina tiene una dirección, fíjense, va a tener la dirección, a ver, X, Y. X, X, la dirección XY, y este va a ser el orbital PZ que va a estar perpendicular a la lámina. Entonces, fantástico, yo utilizo mis 3 orbitales sp2 para unirme a los 3 carbonos y el doble enlace se va a justificar con este orbital P que está perpendicular a la lámina que puede solaparse y unirse con el orbital P más próximo y formar uniones pi. Pero el tema está también, entonces aquí tenemos, vamos a tener hexágonos que ubicados así son todos planos, esto estamos hablando en una lámina, un plano, y vamos a tener lo que se llama nubes pi por arriba y por debajo de la lámina. Estas van a ser los enlaces pi o nubes pi. Por solapamiento lateral de orbitales se van a formar entonces las nubes pi, por arriba y debajo de la lámina. Pero hay algo más. Resulta que si uno mide la distancia, yo le digo, acá tengo un enlace simple, acá tengo doble, acá tengo simple, acá tengo doble, ¿yo qué tendría que tener? Los enlaces, ¿cómo serían en cuanto a la distancia? ¿Cuál sería el más corto? ¿Cuál sería el más largo? ¿Qué les parece? A ver, veamos, Victoria. Comentemos un poco eso. Los enlaces más cortos son los que tienen doble enlace y más corto todavía los que tienen triple enlace. Bien, y acá entonces aquí tendríamos un enlace doble corto y un enlace simple. ¿Cómo sería? El enlace simple. Un poco más grande. Exacto, más largo. Pero entonces no me daría un hexágono regular, ¿no es cierto? Porque si uno es corto y otro es largo, uno corto y uno largo, no me daría un enlace, un hexágono regular. Entonces, la verdad, que cuando yo hago todas las mediciones por rayos X, me dicen, no señora, todos los enlaces son iguales. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo podemos explicar que todos los enlaces son iguales? Aquí la única manera de poder explicar que los enlaces son iguales es la teoría de la resonancia del par electrónico. La teoría de la resonancia del par electrónico me está explicando cómo esta estructura en realidad resuena. Vamos a ver cómo se puede decir. Quiere decir, aquí vamos a borrar la página, entonces quiere decir que vamos a dibujar un hexágono nada más, como para no enloquecer, y sabemos que está conectado a otros más. Quiere decir que estos dobles enlaces no están localizados en 2 carbonos, sino que están deslocalizados. Quiere decir que ahora están acá, acá, acá. Entonces, esta deslocalización me habla que estos enlaces dobles se llaman, por empezar, enlaces dobles conjugados, porque están deslocalizados, están moviéndose en toda la estructura. Yo aquí le mostré un solo hexágono, pero en realidad la deslocalización se extiende a toda la lámina. O sea, yo aquí, si acá tenía lo ubicado acá los dobles enlaces, y acá, y esto sigue y sigue y sigue, porque es una macromolécula, ¿sí? Entonces, quiere decir, y esto se indica la doble flecha, que ahora tenemos 2 hexágonos para mostrar la resonancia. Ahora el doble enlace, ahora viene aquí, acá, acá,
Y aquí sería, bueno, aquí este se movió, este sigue así, bueno. Pero ya hay una deslocalización. Esto solo se explica con la teoría de resonancia electrónica y con el hecho que son enlaces dobles conjugados, que es lo mismo que decir deslocalizados. Que es lo mismo que decir deslocalizado, y esa propiedad es interesante porque esos orbitales deslocalizados están deslocalizados en toda la estructura. Vamos a dejar de compartir un poquito y vamos a compartir de nuevo la presentación en Power. ¿Y eso cómo se explica? A ver, lo vamos a ver en un dibujito que hice yo, un dibujo a mano alzada, como dicen. Acá está la enorme deslocalización electrónica. Y esta enorme deslocalización electrónica en cada una de las láminas apiladas del grafito se explican porque los enlaces pi se van. Esto es un ejemplo. Acá hay una serie. Acá hay enlaces pi. Este carbono no está participando en el enlace pi. Esto sí, este no. Y luego eso se mueve. Ahora resulta que la distribución, ahora sí, antes no participaba y ahora como se están moviendo todo el tiempo, pues están deslocalizando, ahora este sí participa y este es el orbital P que no participa y así. Entonces ese movimiento, es como si se formaran y se destruyeran, destruyeran. Eso hace que los electrones estén con mucha movilidad. Por lo tanto, si al grafito yo le conecto un campo eléctrico, una fuente, va a haber conducción eléctrica, por la enorme movilidad. ¿Pero por qué? Porque tengo un enlace pi deslocalizado, con una alta deslocalización. Y eso se explica solo con la teoría de resonancia y justifica el hecho de que el grafito sea un gran conductor y que tenga un gap prácticamente nulo. No tengo gap. Entonces, no le puedo decir que es un metal, pero voy a decir que es un gran conductor y que lo voy a usar por eso. Entonces, la estructura me da la propiedad y la propiedad me da la aplicación. O sea, si hay alta deslocalización, tengo conducción eléctrica, y si tengo conducción eléctrica, lo puedo utilizar como conductor. ¿Qué otra propiedad es relevante del grafito? Bueno, acá les puse un poco de la hibridización para acordarte, que es carbono sp2, el del grafito. Entonces, la alta deslocalización me va a explicar eso. Ahora, ¿cómo explico que es blando? ¿Cómo explico que el grafito es blando? En realidad se explica, y eso lo podemos ver, vamos a dejar un cachito de compartir la presentación y ir a la pizarra. Lo que sucede es que las famosas láminas están unidas, ¿por qué? O sea, nosotros hablábamos que había una nube, a ver, está dibujado horriblillo. Teníamos una nube pi, o sea, ustedes tienen cada lámina, están bastante más separadas que los enlaces carbono, que son mucho más cortos que la distancia entre las láminas, y los enlaces pi que se van formando aquí se van formando, en realidad están todos deslocalizados en toda la estructura, son la masa que liga, o sea, el efecto que liga a las láminas, y esa ligazón a través de las nubes pi que se van formando por los enlaces, esto es la forma de unión de las láminas. Y es una forma de unión. Y esa unión entre nubes pi es muy débil. Entonces las láminas tienden ¿a qué? A deslizarse una sobre otra, porque están débilmente unidas. Por eso la mina de lápiz, que el lápiz es grafito mezclado con arcilla, cuando escribe deja siempre una. Para eso lo usamos para escribir, porque nos va a dejar una señal, porque las láminas se van moviendo unas a otras, y eso le da mucha blandura al material. Por eso es que también el grafito no solamente se lo utiliza como electrodo, se lo utiliza, por ejemplo, como material lubricante de partes eléctricas. Cuando yo tengo partes mecánicas, partes metálicas mecánicas de cualquier estructura, puede ser desde una cerradura hasta un motor,
una máquina, donde haya contacto entre partes metálicas y hay que reducir la fricción, entonces ahí podemos colocar grafito para que las partes metálicas puedan moverse sin minimizando la fricción. Entonces se lo utiliza como lubricante. Ahí se explica por qué se lo utiliza como lubricante. La estructura explica la propiedad y la propiedad explica la aplicación. Nunca una propiedad y una aplicación están escindidas, separadas de lo que es la estructura del material, que en este caso es un material muy blando, muy buen conductor, muy estable termodinámicamente. Esa es otra cuestión, porque los enlaces pi deslocalizado, al hecho de que la densidad electrónica esté deslocalizada, siempre hace que las estructuras sean más estables. Siempre que la estructura la densidad electrónica no se localice, sino que se deslocalice, eso siempre da mucha estabilidad a los materiales. Por eso es que el grafito es más estable que el diamante. Ahora, si vamos a parar acá y vamos a volver a la presentación, donde estábamos con la presentación acá, y vamos al diamante, nos encontramos justamente con el inverso. Nos encontramos con una estructura tremendamente regular. El grafito también es regular, ¿no? Pero de otra manera, una estructura que crece en las 3 dimensiones del espacio. Es una estructura tridimensional que tiene una celdilla unidad cúbica, o sea que es tremendamente regular, simétrico. Es perfecto prácticamente el diamante. Perfecto en su estructura, ¿sí? Por la regularidad, la alta simetría. Entonces vamos a tener propiedades completamente diferentes que el grafito. Este va a ser duro, compacto, o sea, las posiciones de los átomos en el sólido están fijas, no se mueven, o sea, va a ser muy compacto, muy duro, y además no va a ser conductor, porque yo acá resulta que el enlace, ahora vamos a ver, volvemos a el enlace. Fíjense, ahora cada carbono está unido a otros 4 carbonos. Ya empezó a embromar el mouse. Cuando yo lo dibujo acá, a ver si me da bolilla. A ver, voy a tener que ir a la pizarra. Vamos a pasar a la pizarra, nuestra querida y nunca bien ponderada pizarra. Acá vamos a cambiar, vamos a borrar la página, y acá vamos a tener que cada carbono en el grafito está unido a otros 4. Por lo tanto, ¿cómo será la hibridización? ¿Qué les parece? A ver, ¿quién está acá? Martínez, Axel. ¿Cómo será la hibridización del carbono en el diamante? SP3. SP3, exactamente. Cada carbono está unido a otros 4. Entonces, la hibridización fundamentalmente va a ser diferente que en el grafito, va a ser SP3. Ahora ya tengo una estructura tridimensional. Nuevamente tengo enlaces covalentes, carbono-carbono. Y van a ser, si yo los mido con el grafito, el enlace carbono-carbono ya va a ser más largo o más corto que en el caso del grafito. Dígame, a ver, Cortés, ¿qué le parece? ¿Cuál es el enlace carbono-carbono? SP3. El enlace carbono-carbono, ¿es más largo o más corto que en el grafito? ¿Qué le parece? Más corto. No, tiene que ser más largo. Acuérdense que este es un enlace simple. Ah, Y en ¿no el es doble? grafito, ¿cómo? Ah, porque está unido a otros 4 es simple. Exacto. Es un enlace simple. Al ser un enlace simple, como dijo Victoria, es más largo. Entonces, si nosotros habíamos dicho que el enlace del grafito, ¿se acuerdan? Que era un enlace, que era regular, o sea que el enlace acá en el grafito va a ser, el enlace carbono-carbono en el grafito va a tener que ser ni doble ni simple, va a ser intermedio entre enlace simple y doble, por el efecto de la resonancia. Simple y doble. Por lo tanto, va a ser evidentemente el enlace del grafito más corto.
En el enlace del diamante, el enlace carbono-carbono va a ser en el diamante más largo. Entonces, esta estructura tridimensional es una estructura, como yo le decía, compacta, dura, va a ser súper duro, uno de los materiales más duros conocidos. ¿Por qué digo uno de los materiales? Porque se han preparado nuevos materiales ya a esta altura de la humanidad que incluso pueden llegar a ser más duros que el diamante. Pero de los naturales, de los materiales naturales que nosotros conocemos en la corteza terrestre, porque este es natural, se lo puede encontrar en la naturaleza, es muy, muy duro. Por supuesto, ese enlace carbono-carbono, ese par electrónico que justifica este enlace, ese par electrónico en la estructura de Lewis, está localizado, lo contrario del grafito, todo lo contrario. Ese par electrónico está localizado, no lo muevo, ni Dios lo mueve. No hay forma de que se deslocalice ni que se mueva. Por lo tanto, al ser tan localizado, los electrones al estar tan localizados, no va a ser conductor, todo lo contrario. Va a ser un muy buen aislante, un aislante eléctrico, un poco caro para usarlo, digamos, en forma extendida como aislante, pero va a ser un aislante eléctrico notable, el grafito. ¿Para qué se lo va a utilizar? Las aplicaciones tienen que ser un reflejo de las propiedades. Si es muy duro, lo vamos a utilizar en la punta, la punta de diamante de los equipos de perforación, para perforar roca dura. Por ejemplo, esa va a ser una de las aplicaciones del diamante. Lo podemos utilizar en algunas partes de alguna máquina como aislante, porque es un aislante eléctrico notable. Además, por el hecho de que es tan duro, cuando se lo utiliza para perforar, la punta de diamante no se deforma, no se funde por la fricción, nada, porque es tan duro y tan compacto que no sufre ninguna modificación. Entonces, esa aplicación es un reflejo neto de sus propiedades. Entonces, volviendo de nuevo a la presentación, vamos a tener un material que tiene también otras propiedades. Es brillante, es transparente, tiene propiedades ópticas, por ejemplo, refleja la luz, tiene un poder reflectante muy importante. Los diamantes, por ejemplo, a veces tenemos siempre la mención de las películas, porque diamantes yo nunca vi uno, en vivo y en directo nunca vi uno, los vi en las películas. Bueno, esos diamantes que son muy importantes en joyería, son raros, en general el diamante en la corteza terrestre son raros, es una piedra preciosa. Y los orfebres que lo trabajan al diamante para desarrollarle la mayor cantidad de caras reflectantes, por eso cuando uno lo ve al diamante ve que brilla y brilla, porque la luz va reflejando, tocando las caras del diamante y va reflejándola. Eso lo logran con el trabajo del orfebre, aumentar esa propiedad. Son raros y se lo utiliza como piedras preciosas. Pero también tenemos los diamantes industriales, que son diamantes que lo vamos a utilizar por su dureza. ¿Qué son los diamantes industriales? Son diamantes que se obtienen a partir del grafito. El grafito se lo somete a altas presiones, a altas temperaturas, en ausencia de aire, para evitar que se formen los óxidos de carbono. Entonces el diamante, en ausencia de aire, a altas presiones y temperaturas, se puede transformar en un diamante, que es el diamante industrial, que se lo utiliza por la dureza, fundamentalmente. Por la dureza y por el hecho que es aislante eléctrico. Sí, fíjense, interesante esto, es aislante eléctrico, no es conductor eléctrico, al contrario, pero sí es un muy buen conductor térmico, o sea, porque el calor se transfiere a través de la estructura prácticamente sin pérdida, porque los átomos están fijos, prácticamente no se mueven, y entonces todo el calor se va transfiriendo por toda la estructura, por eso es un muy buen conductor térmico, conduce bien la temperatura. Ofrece una buena transferencia de calor el material. Entonces es un buen conductor térmico. Que eso también es un reflejo de la estructura. No está separado de la característica de la estructura, ¿sí? Son los dos, tanto el diamante como el grafito, son macromoléculas. Son macromoléculas con enlaces covalentes, pues se llama macromoléculas. Son cristales moleculares. Esas serían las características más importantes. Acá también hago una pequeña presentación de la hibridización sp3 y hago referencia ahora a los famosos alótropos. Estos no son naturales,
el fullereno, que tiene las características muy parecido a lo que es la pelota de fútbol. Es un material, es una estructura cerrada, característica que generalmente se la utiliza muchas veces para enjaular algunas moléculas que tengan aplicaciones, por ejemplo, fármacos, y transportarlos a través, por ejemplo, de algún fluido biológico, transportar esos fármacos, o sea, como agentes, como jaulitas que transportan dentro de la estructura moléculas que tengan aplicaciones diferentes. Una de ellas puede ser los fármacos. Fue descubierto en este momento se me está, tiene el nombre del descubridor, más que el descubridor es el que lo pudo preparar, es un químico, en este momento se me está escapando el nombre, pero este químico descubrió cómo prepararlo, como el caso de los rusos con el grafeno. Y el nanotubo, básicamente, ¿qué es? Una sola lámina de grafito enrollada. Es como si yo agarro una lámina de papel y hago así. Esto es el nanotubo, que también se lo utiliza mucho para enjaular, por ejemplo, moléculas y darles una forma determinada, darles una forma, hacer como una especie de molde para moldear moléculas y darle forma a determinadas moléculas. Eso se utiliza mucho en síntesis química. Y finalmente, ese era el nanotubo. Puede haber varias láminas enrolladas. En el nanotubo puede haber varias laminitas enrolladas, ¿no? Y de acuerdo a la dirección como van enrolladas, va a ser la propiedad del material. Y fíjense acá, o sea, yo dije que era una sola lámina en el nanotubo y me equivoqué. Son varias láminas, ahí me equivoqué. Son varias láminas enrolladas. Y finalmente, el que es una sola lámina de grafito es el grafeno, justamente. Son materiales, son nanomateriales estos, por ejemplo, el nanotubo, también el grafeno, porque la lámina tiene un espesor del orden de los nanómetros. Aquí les puse, el nanómetro es 10 a la menos 9 metros. ¿Sí? Esas son las dimensiones. Las dimensiones nanométricas son las dimensiones de los enlaces químicos. Un enlace químico anda más o menos en esa, supongamos 10 nanómetros puede tener. Los enlaces químicos tienen esas dimensiones. Entonces son dimensiones muy pequeñas. Y estos materiales, estos alótropos artificiales, tienen dimensiones nanométricas. Las dimensiones nanométricas pueden ser del diámetro de estas láminas enrolladas de nanotubo o del espesor de esta lámina de grafeno. Fíjense acá el grafeno tiene unas propiedades increíbles, realmente supera las propiedades de muchos materiales conocidos, 200 veces más resistente que el acero. El acero es una aleación de hierro, yo siempre les digo que el hierro tiene alta resistencia mecánica, este tiene más que el acero. Dureza comparable al diamante, esa pequeña lámina de grafito. Gran elasticidad, o sea, yo lo estiro y sin que se rompa, sin que se deforme. Flexibilidad moldeable, elevada conductividad eléctrica, bueno, es una lámina de grafito. Elevada conductividad térmica también. 5 veces más ligero que el aluminio, siendo que el aluminio yo les he remarcado que es uno de los metales más ligeros que tenemos en la tabla periódica, más livianos, ¿sí? Y posee una gran superficie específica. Esto de la superficie específica, tómenlo, porque es, miren, 2.600 metros cuadrados por gramo, o sea, cada gramo de grafeno tiene esa superficie. Entonces es muy importante, con 1 gramo se puede cubrir una cancha de fútbol, 1 gramo de grafeno, la superficie. Es un reactivo, reactivo químicamente lo suficiente para ser precursor de otros materiales. Soporta bien la radiación ionizante. ¿Cuáles son las radiaciones ionizantes? Las radiaciones que provocan iones, la radiación gamma, la radiación X, esos son radiaciones ionizantes. Y no favorece el crecimiento de las bacterias. Entonces se la puede utilizar en la industria alimentaria y la biomedicina. No desarrolla bacterias, no proliferan bacterias sobre el grafeno. Entonces, esto de la superficie específica, tómenlo bien en cuenta.
porque esa superficie específica me va a explicar propiedades del materiales, de muchos materiales, no de este, que son grandes. Por ejemplo, el que venimos a ver ahora, que es el carbón activado. El carbón activado, fíjense, básicamente, ¿qué es? Es un material poroso, es carbón que se obtiene de muchas fuentes orgánicas, que pueden ser, qué sé yo, desde los carozos de la aceituna hasta las cáscaras de una fruta, que que tienen moléculas orgánicas, o sea, moléculas con carbono fundamentalmente, que se lo obtiene de esos materiales, y es un polvo negro de carbón, muy poroso, o sea, de muy pequeño tamaño de partícula, que cómo se obtiene, a partir de los materiales orgánicos, por ejemplo, del carozo de aceituna o de las cáscaras de, por ejemplo, del ananá, por decir un ejemplo, porque hay muchas otras fuentes orgánicas de carbón activado, se lo trata con ácido fosfórico al 85% y luego se lo calcina en estufa entre 400 y 800 grados, en la atmósfera inerte, o sea, en nitrógeno, en un gas inerte, para evitar que el oxígeno, el aire ingrese y me forme los óxidos de carbono. Entonces, en atmósfera inerte tengo que tener un horno donde caliento el material que esté conectado a una fuente de nitrógeno, que puede ser una gran garrafa o tubo de nitrógeno, y así hago la calcinación. Luego se lava para eliminar las impurezas. ¿Qué características tiene este material? También un área de superficie interna, un área específica grande. Este anda entre los 700 metros cuadrados por gramo. Esa superficie es re importante, porque cuanto más área específica, más superficie tenga, este material va a poder ser utilizado para retener cosas en la superficie. Puede ser desde agua, iones, moléculas que queramos nosotros que desaparezcan porque son contaminantes, porque son nocivas, porque son tóxicas, y van a quedar retenidas en esa superficie, interactuando con la superficie. Si se pega, que interactúa. Si interactúa, puede ser una interacción química con enlace químico y energía mediante, o bien puede ser física. Si es química, se llama el proceso es adsorción. Como yo decía, si se retiene superficie, saco la lengua entre los dientes, con D, adsorción se llama. El fenómeno de retener en superficie molécula. Y cuando retiene mucha, se dice que es un adsorbente. Y la molécula retenida se llama adsorbato. ¿Sí? Esto es muy importante, lo voy a poder aplicar en la industria en un montón de cosas. Cuando quiere eliminar algo, cuando quiere usar, por ejemplo, ustedes vieron los dispensers de agua que hay en la facultad, ¿qué hacen? Toman el agua del agua corriente, de un grifo, y lo hacen pasar por un filtro. El filtro tiene carbón activado. El carbón activado del filtro va a retener todo lo que yo quiera que retenga, que sea negativo para el consumo de esa agua. Entonces, el filtro de carbono va a retener en superficie todo ese material y va a ser una de las grandes aplicaciones del carbón activado, no la única. Lo voy a poder utilizar para retener moléculas coloreadas. Cuando un compuesto, un producto tenga mucho color y yo quiero que salga al mercado con un color menos intenso, lo hago pasar por carbón activado y ahí me va regulando el color. El caso del vino. En el vino, por ejemplo, es muy importante, en el producto vitivinícola tiene mucha importancia el gusto, o sea, el sabor, el olor y el color. Y el color yo lo puedo regular con carbón activado y regularle el color exacto que tenga la mejor aceptación de ese producto para el cliente. Entonces, muy importante el carbón activado. ¿Ve? Eliminación de colores, olores también, porque retiene moléculas que producen olor. O sabor. También le puedes regular el sabor al vino. Por ejemplo, se utilizan las máscaras de gases que usa la policía cuando controla las famosas manifestaciones, cuando tiran gases, que esos gases lacrimógenos, que hace que la gente se ponga tan mal. Entonces, los policías no sufren los gases porque tienen máscaras con carbón activado. El carbón activado los protege porque ahí quedan pegadas las moléculas del gas lacrimógeno que le afectaría a la policía. En realidad le tiene que afectar a los manifestantes, lo cual es malísimo, pero así sucede. Las cámaras de gases te protegen a vos.
y son máscaras de gases con este material. El bromuro de bencilo es la sustancia que utiliza los gases lacrimógenos. También los filtros de cocina, en lugar de tener un filtro, un extractor con salida al exterior, con salida de gases al exterior, el extractor de una cocina puede tener unos filtros de carbón activado que queda retenido todos los gases de la comida que se van produciendo, los vapores, cuando uno cocina y que siempre dejan muy mal olor, se pegan en toda la superficie, porque finalmente eso ensucia mucho, y entonces todas esas sustancias que se van volátiles, que se van generando por la cocción de la comida, quedan pegados en el filtro de carbón del extractor. Cuando decoloran la sacarosa en la industria del azúcar, la sacarosa, el azúcar blanca, la gente siempre popularmente quiere que el azúcar sea blanca. Entonces, en la industria del azúcar decoloran el jarabe, donde cristaliza la sacarosa, el jarabe dulce, el jarabe de sacarosa, lo decoloran con carbón activado para ajustarle un color blanco al azúcar, para que el azúcar quede blanca, porque si no queda blanca, la gente siempre piensa, el azúcar blanca, el pan blanco y el jabón hace espuma. Son los mitos populares más extendidos. Se cree que el azúcar, porque es blanca, es más pura. No, el azúcar morena o rubia también es buen azúcar, digamos. El tema es que se le regulan el color justamente por aceptación del consumidor. Entonces, la absorción es un proceso que ocurre en la superficie del sólido y resulta en la retención en dicha superficie de átomos, iones o moléculas en contraposición. Ahora fíjense, lo contrario de adsorción es la absorción con B. Absorción, B labial. Eso ya es una retención en todo el volumen del sólido. Entonces es diferente a la absorción que es sobre superficie. Fíjense acá, yo aquí generalmente hacía una superficie de un material, no es una superficie recta, es una superficie irregular, así, que tiene poros, que eso es lo cumple el carbón activado, tiene muchos poros. Cuando ustedes hagan la experiencia de laboratorio, siempre pregúntenle al auxiliar, antes de darnos el carbón activado, ¿lo han calentado en la estufa? ¿Le han hecho un calentamiento previo así, aunque sea 100 grados en la estufa? Porque si no, no va a servir bien el carbón activado como absorbente. Siempre que uno lo va a usar al carbón activado, le hace un calentamiento previo para retirarle todos los gases de la atmósfera que se van pegando en la superficie del carbón activado cuando yo lo guardo en un frasco. Entonces, cuando lo quiero usar, le hago un choque térmico, así, una calentadita de una media hora antes del práctico, y ya lo dejo listo, les retiro todos los gases de la atmósfera que absorbe, oxígeno, dióxido de carbono, vapor de agua, bueno, y me queda listo para la absorción. Y entonces, el fenómeno de absorción se da entonces porque es un material que tiene alta superficie. ¿Cómo se puede explicar que un material finamente dividido tiene más superficie que un sólido? Con una pequeña demostración muy tonta, diría yo, es considerar un sólido de forma regular como un cubo, que tiene, por ejemplo, 1 metro de arista. Yo le saco la superficie, me da 6 metros cuadrados, le saco el volumen, 1 metro cúbico. ¿Se acuerdan, no? ¿Cómo era la fórmula para sacar el área de un sólido, el volumen de un sólido? Era, en el caso de un cubo que es muy regular, la cara era 1 metro cuadrado y como tiene 6 caras son 6 metros cuadrados. Y el volumen es 1 metro cúbico, porque era lado por lado por lado. Entonces, ¿qué pasa? Y ahora supónganse que yo a lo divido, lo muelo, lo voy a romper, digamos, lo voy a triturar, moler, y en una operación hipotética considero que consigo cubitos perfectamente regulares, pero ahora de 1 centímetro de arista, que va a tener un área, 6 metros cuadrados, que va a tener un volumen, 1 centímetro cúbico, ¿sí? Entonces, ¿qué hago acá? Hago la conversión de unidades más tonta del mundo, que 1 metro es igual a 100 centímetros cúbicos, que 1 metro cuadrado es 10 a la 4 centímetros cuadrados, que 1 metro cúbico es 10 a la 6 centímetros cúbicos. Entonces, ¿qué hago yo acá? Convierto el área del cubito en metros, que es 6 centímetros cuadrados, se va a convertir en 6 por 10 a la menos 4 metros cuadrados,
un centímetro cúbico se va a convertir en 1 por 10 a la menos 6 metros cúbicos, ¿sí? Entonces yo sé que un cubito tiene este volumen. Entonces, si yo tengo un metro cúbico voy a tener 10 a la 6 cubitos, o sea que calculo cuántos cubitos obtengo de moler este cubo, considerando hipotéticamente que el sólido es perfectamente regular y que cuando lo muelo me dan cubitos perfectamente regulares. Son operaciones mentales hipotéticas, acuérdense de eso. Entonces yo sé que cuando lo muelo obtengo esta cantidad de cubitos, pero cada cubito tiene esta superficie y cuando lo mezclo me da, cuando hago el cálculo me da que este 1 millón de cubitos tienen una superficie de 6 por 10 a la 2, o sea, 600 metros cuadrados. Y el cubo grande tenía 6, o sea que aumentó 100 veces la superficie al molerlo. Entonces, por eso explica que el carbón activado tenga tanta superficie, porque básicamente es un carbón, un carbón que se obtiene justamente de molerlo finamente al carbón original, molerlo muy fino, y obtener entonces partículas de mucha mayor superficie que el sólido de partida. Esta operación mental, este pequeño cálculo lo pueden hacer considerando que el sólido de partida sea un cuerpo regular, un cubo, un prisma, una pirámide, una esfera, y que se divide en pirámides chiquititas, en prismas chiquititos, en esferas chiquititas, ¿sí? Y eso lo pueden hacer. Creo que en el práctico, si no me acuerdo porque tuve que modificar la guía este año, tiene todavía, en grupo 4 se pide que hagan esto. Se pide que hagan eso para que ustedes tengan bien en cuenta qué es lo que pasa cuando se muele por un sólido y por eso aumenta la superficie. ¿Bien? Entonces, aquí estamos, vamos a ir viendo en cuanto al tiempo, estamos bien, el tiempo. Sigamos ahora el ciclo de carbono en la naturaleza, solamente para hacer mención a que el carbono, evidentemente, hay un balance de generación y consumo de carbono. Voy a usar para analizar eso, este balance de generación y consumo de carbono, utilizando una molécula testigo que es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono es fundamental porque es como la molécula que vehiculiza el carbono prácticamente, ¿sí? Porque los hidrocarburos que entran en combustión se transforman en dióxido de carbono. El dióxido de carbono es tomado por las plantas en la fotosíntesis, entonces es una molécula que va vehiculizando el carbono en toda la corteza terrestre. Entonces, ¿dónde producimos dióxido de carbono, que es su óxido? No el óxido más importante, pero está ahí en el top of the list, como se llama, en el vértice, o sea, está muy arriba, muy importante. ¿Dónde se obtiene? En la combustión fósil. Cuando entra en combustión el carbón, los hidrocarburos, etc. Bien, en la respiración animal y vegetal nosotros emitimos dióxido de carbono, las plantas también. Cuando se descompone un material también emite dióxido de carbono. Los procesos industriales emiten dióxido de carbono. Yo les he dicho varias veces esto. En varios puntos, hay un punto en que un carbonato se descompone, emitimos, en muchos procesos industriales hay emisión de dióxido de carbono, en los incendios forestales, por supuesto, hay emisión de dióxido de carbono. ¿Y dónde se produce? Esta es la producción. ¿Dónde se consume? Y aquí está interesantísimo. En la fotosíntesis se consume, porque se transforma el dióxido de carbono, las plantas lo transforman al dióxido de carbono en oxígeno. Entonces es fundamental, pues hablan de la forestación, la reforestación, porque el dióxido de carbono es gas invernadero. Es un gas que produce esa alteración en la temperatura media de la Tierra, que altera mucho la meteorología de la Tierra y los eventos climáticos. O sea, al alterar la clima, altera los eventos climáticos, entonces tenemos inundaciones donde no la esperábamos, desertificación donde no esperábamos, deshielo, o sea, ejerce un efecto muy importante. Por ejemplo, ¿qué otra manera consumimos dióxido de carbono? En las aguas.
¿Se acuerdan de los animalitos estos? Que yo, bueno, no soy bióloga, nunca me interesó mucho la cuestión biológica, pero bueno, ustedes vieron en el mar, hay animales con caparazón, que qué sé yo, muchos animales que tienen caparazón. Si ustedes se acuerdan de alguno, me lo nombran, me parece bárbaro. ¿Se acuerda de alguien, López Ponce, de algún animal con caparazón? Muchos animales tienen caparazón, tienen un material duro que los protege, ¿no? Ese material duro que los protege, que puede ser, ahora me van a hacer hablar a mí, en este momento no me acuerdo de ninguno, pero bueno. A ver, veamos, La hagamos... tortuga. No, sí, pero si son marinas, El ¿no? Porque estamos caracol. hablando del mar. Si son marinas. La, A ver, esto es gracioso. Veamos, podemos merluza, abrir profe. acá. Le Mamá. vamos a preguntar al señor Google y dice animales. Profe, los crustáceos, los cangrejos del mar. ¡Exacto! Bueno, bien, un aplauso. Está buenísimo. Estos crustáceos que ustedes dicen tienen carbonato de calcio. Básicamente es carbonato de calcio lo que tienen los crustáceos. Entonces, ¿qué pasa cuando el dióxido de carbono que está en la atmósfera es capturado por el agua? Porque nosotros siempre dijimos, es poco soluble, siempre dijimos porque era una molécula apolar, lineal, es poco soluble, pero lo poco que se disuelve se incorpora al ambiente marino, al agua de mar. Y ese dióxido de carbono interactúa con el dióxido de carbono, con el carbonato de calcio de los pobrecitos animales. ¿Y por qué digo pobrecitos animales? Porque se genera un efecto bastante indeseable en el caso de los animales esto. ¿Por qué? Vamos a ver, vamos a la pizarra donde está acá. ¿Dónde se genera ese efecto? El dióxido de carbono actúa sobre el carbonato de calcio de estos animalitos, de los crustáceos, y obviamente tenemos agua, muchísima agua en el océano, y esta es una reacción de equilibrio. Fíjense, esta reacción es la misma reacción que ustedes vieron de formación de agua dura, y se forma el carbonato ácido de calcio, que es soluble. En la operación de esto, ¿qué va pasando con el carbonato de calcio de los animalitos? ¿Qué les parece que va pasando? Este es un precipitado, es un sólido, obviamente, los protege a los animales. Y si ¿qué le estoy haciendo acá? A ver, Maras, ¿qué le estoy haciendo ahí ¿qué le pasó al carbonato de calcio? ¿Qué le estoy haciendo a los animalitos? Díganme. ¿Cómo? ¿Se desgasta o forma incrustaciones? Más que de forma de incrustaciones, vos fíjate que acá tenía un sólido y ahora tengo una solución. Y el carbonato duro, ¿qué le pasó? Desaparecen. Exacto. O sea que los pobres animales se quedan sin su caparazón. Y eso es muy serio, ¿eh? O sea, suena, ¿cómo les puedo decir? Lo podemos aplicar desde el punto de vista químico, pero desde el punto de vista ambiental es muy malo realmente. Trae grandísimos problemas, o sea, a la fauna, a la diversidad animal, a todos los problemas derivados de dejarlos a los pobres animales sin caparazón. Obviamente esto no se produce rápidamente, tiene un periodo en que se va produciendo, pero va afectando a esa fauna. Entonces, el consumo de dióxido de carbono ahí es bastante negativo. El consumo de que el agua consume dióxido de carbono tiene consecuencias negativas para el ambiente. En este caso, cuando se consumen en el agua de mar. Entonces, siempre ustedes vieron que se tiene que trabajar sobre las emisiones. Se tiene que evitar, se tiene que tratar de minimizar. Desaparecer lo dudo, pero minimizar por lo menos, ¿no? Bueno, este no es una clase para ver cómo minimizamos. Al que le toque efecto invernadero me va a contar cómo minimiza. Y recordando ahora las famosas combustiones, cuando yo digo que el dióxido de carbono se produce por combustiones fósiles, las combustiones fósiles son re importantes
¿Cómo se explica una combustión? Siempre la reacción de un combustible, en este caso puede ser carbono o hidrocarburos, cuando reaccionan con el oxígeno del aire me va a producir, si es carbono solo, dióxido de carbono. Esto si la combustión es completa. Y si es incompleta, me va a producir monóxido de carbono. Entonces me va a producir monóxido de carbono. En el caso de los hidrocarburos, acá vamos a poner la flecha, esta flechita, la vamos a estirar acá. En el caso de los hidrocarburos, por ejemplo, acá tenemos un hidrocarburo muy sencillito, que es el metano, que es el componente principal del gas natural. Cuando entra en combustión me va a dar dióxido de carbono y agua si es completa. Y si no es completa, me va a dar monóxido de carbono. Yo les dije que el monóxido de carbono, hablamos de la estructura, que es bastante negativo porque me inactiva la función de la hemoglobina, que es transportar el oxígeno en la sangre. Al actuar sobre la hemoglobina e le inactiva la función, la altera estructuralmente y me inactiva la función. Entonces es muy malo el monóxido de carbono, por lo tanto las combustiones siempre son malas. Estas combustiones incompletas siempre las tenemos que evitar. Ya sea que se produzcan en el auto, ya sea que se produzca en un ambiente donde hay una calefacción, donde se está produciendo la combustión en una estufa de un hidrocarburo como el gas natural, y cuando no hay buena ventilación, fíjense que para una combustión completa yo utilizo 2 moles de oxígeno por cada mol de metano. Para una incompleta utilizo menos oxígeno. Por lo tanto, quiere decir que cuando se produce una combustión incompleta en un ambiente cerrado es porque falta ventilación, hay problemas de ventilación, hay que abrir la ventana rápido, hay que hacerlo rápido. Esto ocurría muchas veces con las carencias económicas, que la gente no tenía una estufa, por ejemplo, no tenía una conexión de gas natural, no tenía una estufa a gas natural, no tenía una buena conexión y utilizaba braseros o algunos otros elementos, dispositivos así muy negativos, generalmente producían malas combustiones. Cuando dicen malas combustiones, es que produce monóxido de carbono, porque es una combustión incompleta. Siempre, por ejemplo, en el caso de los calefones, tienen que tener salida al exterior. El calefón ahí es que caliente el agua porque obviamente hay una combustión del gas natural y produce calor y calienta el agua. Pero yo tengo que tener una salida al exterior que va sacando los gases al exterior. Y también tengo que tener una parte de ventilación en el ambiente, porque la salida al exterior, por ejemplo, en el caso de un calefón, no está hecha o está mal hecha, o un pájaro hizo un nido en el extremo del tubo, ya no hay una buena salida de gases, ahí se van concentrando gases negativos en los ambientes. Hay varios casos de accidentes de tipo doméstico de esas características. Si yo tengo gas natural, voy a tener un mol por cada mol de metano, un mol de dióxido de carbono, y acá, vuelvo a indicar, otro producto de la combustión importantísimo, la energía, ¿sí? Y acá voy a producir una cantidad de energía debido a que se produce un solo mol de dióxido de carbono. Pero cuando yo utilizo hidrocarburos con mayor número de carbonos, entonces la cantidad de dióxido de carbono es mayor, la cantidad de vapor de agua mayor y la cantidad de energía mucho mayor. Y esto se ve, a ver acá lo vamos a ver, en la cantidad de energía liberada. El metano, que tiene un solo carbono, libera una dada cantidad de energía. El butano, que ya tiene 4 carbonos en la molécula, libera mucho más. El octano, que tiene 8 carbonos, mucho más, y así. Entonces, por eso es que cuando yo utilizo de combustible la nafta o utilizo gas natural, tengo un motor un poquito más, tiene una reacción, mucho menos reacción, un motor a gas natural, porque libera menos energía la combustión, que si yo tengo nafta, que tengo hidrocarburos de muchos carbonos, que me va a producir mucha energía, y entonces la reacción del motor va a ser mucho mejor, digamos. En el caso del gas natural es como que hay una expresión bien popular que dice que el motor está más chancho, está más lento, más lenta la reacción cuando utilizo gas natural, de hecho, que cuando utilizo nafta, que es por el número de carbono que me indica que se libera mayor energía. Obviamente se libera más energía cuando la combustión es completa que cuando la combustión es incompleta.
que es la que tenemos que evitar a toda costa. ¿Cuáles son las características de una llama de combustión si es completa y hay suficiente oxígeno, el humo es blanco, no hay residuo de carbono, llama al azul y se produce dióxido de carbono y agua? Cuando hay combustiones incompletas, hay poco oxígeno en el ambiente, va a producirse un humo negro característico de las malas combustiones, hay residuo, hollín, hay una llama amarilla y produce distintos productos. Puede ser monóxido de carbono, una mezcla. Carbono por un lado, que explique el hollín o el humo negro, monóxido de carbono, dióxido de carbono y agua. Puede haber una mezcla cuando hay una combustión incompleta. Pero nosotros lo vemos rápidamente con la llama, que es amarilla. La llama tiene que ser azul. Eso indica que la combustión está completa. Es una forma de indicar que se está produciendo un proceso o se está produciendo otro proceso. Es muy importante evitar las combustiones incompletas en cuanto a la calefacción, pero también en el funcionamiento de los motores. Bueno, acá en esta presentación solamente les hago una referencia a lo que hablaba inicialmente del enlace carbono-carbono y carbono-hidrógeno, la fuerza del enlace carbono-carbono con respecto a los otros enlaces de los otros elementos del grupo, o el enlace carbono-hidrógeno y los otros enlaces con hidrógeno del resto del elemento del grupo son mucho más débiles, ¿no? El hecho de que el carbono se concatene, forme cadenas con sí mismo, con otros átomos de carbono, y que tenga un enlace tan fuerte con el hidrógeno, me explica la estabilidad química de los hidrocarburos que constituyen, por ejemplo, el petróleo, el gas natural, la estabilidad y el hecho, bueno, que estén, digamos, durante siglos alojados digamos, en el interior de la corteza terrestre y que estén estables, digamos, que no lo alteramos con nada. Son enlaces fuertes químicamente. ¿Sí? Bueno, acá hay una clasificación de hidrocarburos que esta la vamos a dejar para el final cuando veamos química orgánica. Bien. Veamos acá propiedades comparativas. Dijimos que el carbono y el silicio son no metales, los dos son no metales, y tienen algunas pequeñas diferencias, como por ejemplo, el carbono tiende a formar cadenas, el silicio mucho menos es mucho menos tendencia que el carbono, ¿sí? El carbono forma enlaces muy fuertes con el hidrógeno, pero no con el oxígeno. El silicio lo contrario, con el oxígeno el silicio forma un enlace fuerte. Por eso es que los carbonatos son inestables térmicamente. Ustedes se acuerdan que todos los carbonatos, por ejemplo el carbonato de calcio, se descompone y te da dióxido de carbono y monóxido de carbono. Son inestables térmicamente. Los silicatos son súper estables. Los silicatos no hay con qué darle a un silicato para descomponerlo. O sea que el enlace silicio-oxígeno que está presente en los silicatos, que también son estructuras o son macroaniones o macromoléculas, son cristales moleculares, son muy estables los enlaces, y los silicatos están extendidos por toda la Tierra. Además, el carbono forma óxidos gaseosos, dióxido de carbono, monóxido de carbono. Y el silicio forma un óxido sólido, el dióxido de silicio, y una macromolécula. El monóxido de carbono y el dióxido de carbono son moléculas discretas, y el dióxido de silicio es una macromolécula, ¿sí? Que a su vez se presenta en la naturaleza en distintas formas cristalinas, y ahí voy indicando. Cuando digo, por ejemplo, el carbono también tiene formas cristalinas distintas, o sea, el grafito, el diamante, y todos los alótropos artificiales, que son distintas formas cristalinas, estructuralmente son todos distintos. Y son alótropos, porque estamos hablando de un elemento. Cuando en lugar de tener un elemento, yo tengo un compuesto como el dióxido de silicio, y se presenta de distintas formas estructurales, ya no va a ser alotropía, se llama polimorfía. Que si son cristalinos se llama polimorfía cristalina, ¿sí? Entonces, las variedades cristalinas del dióxido de silicio son el cuarzo, la tridimita, la cristobalita. El cuarzo, por ejemplo, es un material bastante resistente, digamos, se utiliza por ejemplo, para las cubetas, para cubetas en los análisis espectrofotométricos, o sea, en química se utiliza mucho el cuarzo. Es muy duro,
tiene un punto de fusión bastante alto el cuarzo, una estructura cristalina también casi perfecta. Veamos. Acá están un poco indicados todo lo que estaba diciendo, está un poco resumido, y acá fíjense, esta es una tabla comparativa, me interesa solamente para trabajar la operación mental de comparar. Cuando yo comparo un elemento, dos elementos, comparo según propiedades, o según el criterio de comparación son las propiedades. El carácter, los dos son no metales, por ejemplo, los dos son no metales. Acá hay una frase que a mí no me gusta, no metal, pero además el silicio es un semiconductor, por ejemplo, que tiene dos al otro, pues esta es una característica especial. Número de oxidación, ¿cuáles son los números de oxidación? El carbono llega a más 2, más 2, más 4 o menos 2, y en el caso del silicio solamente más 4 y únicamente más 4. Las tendencias de enlace y los tipos de óxido. Pero yo voy comparando una propiedad particular y digo, ¿qué pasa con este? ¿Qué pasa con el otro? Esta es una operación mental de comparar. Bien. Veamos acá el caso de acá por ejemplo están los óxidos de carbono comparados también, distintos óxidos. Acá tengo el subóxido de carbono, a ver si lo puedo escribir, si me deja escribir. Este es el subóxido de carbono, el subóxido de carbono, que no tiene gran relevancia, pero siempre la bibliografía lo nombra. En realidad la única relevancia que tiene el subóxido de carbono es que forma enlaces múltiples entre sí, entre átomos de carbono y con el oxígeno. Ese fundamentalmente es de tipo estructural, pero sí me interesa comparar el monóxido de carbono y el dióxido de carbono, porque es como comparar prácticamente muchas cosas extremas. El monóxido de carbono es tremendamente tóxico, ¿sí? Tremendamente tóxico porque inactiva la hemoglobina, acá está indicado, inactivación de la hemoglobina en el proceso de la respiración. Esto es lo que le llamamos nosotros en buen romance asfixia. Inactivar a la función de la hemoglobina, que es el transporte del oxígeno a la sangre, es lo que nosotros llamamos asfixia. El dióxido de carbono, fíjense, el monóxido de carbono tiene un triple enlace carbono-oxígeno. Y acá en el dióxido de carbono tengo un doble enlace. El monóxido de carbono, a ver, yo pregunto, Calvo, ¿qué le parece? ¿Será polar o apolar el monóxido de carbono? ¿Será polar o apolar? Apolar. ¿Por qué, Calvo? Porque tiene la misma densidad de carga. ¿Por qué dice que tiene en la ambos misma lados. densidad? ¿Por qué dice que tiene la misma densidad de carga para... ¿Por qué dice que tiene la misma densidad de carga, Calvo? ¿Cómo determinaba yo si era polar o polar una molécula? Por electronegatividad. ¿Y tiene la misma electronegatividad el carbono y el oxígeno? No, el oxígeno es más electronegativo que el carbono. ¿Quién está hablando? Ah, Cortés. Bueno, fíjense entonces que ahí no ocurre entonces que tiene la misma densidad, al contrario, el carbono tiene menos electronegatividad que el oxígeno. Acá la densidad electrónica va a quedar desplazada hacia el oxígeno. Es una molécula polar. Polar. Acá voy a tener un momento dipolar muy marcado, que era el famoso vector ese que nos indicaba la dirección donde se desplazaba la densidad electrónica. Y en el dióxido de carbono voy a tener una molécula, acá tenía una molécula polar. Y en el dióxido de carbono lo contrario, porque tenía momento dipolar, como era lineal, los momentos dipolares que hacían. Es como si yo tiro de una cuerda, supongo que yo tengo otra Mónica que tiene el mismo peso, la misma fuerza, todo. Tiro de una cuerda de un extremo y otra Mónica del otro extremo. ¿Qué va a pasar? ¿Nos vamos a mover? No, ¿Qué va se a pasar? cancelan los momentos. Se tienen que cancelar los momentos. Entonces, por eso, este es apolar. Ahí vemos la diferencia, la primera diferencia. Y no es la única. ¿Eh? ¿Cómo se obtiene el monóxido de carbono? Ustedes me pueden decir combustiones incompletas. Me pueden decir eso, combustiones incompletas. Sí, pero la combustión no es un método de obtención. Para hacer método de obtención yo tengo que poder separarlo.
Si tengo un proceso de separación es un método de obtención, si no es una reacción cualquiera. Monóxido de carbono no es método de obtención de dióxido de carbono. Acá, no sé por qué, aquí, a ver, a ver si me deja, no. Vamos a, ¿qué hacemos? Espera un minutito. Vamos a cambiar esto porque no me deja. Voy a, acá las flechas malditas estas que se mueven. Método de obtención, por ejemplo, puede ser la descomposición en medio sulfúrico como catalizador del ácido fórmico. Este es el ácido fórmico. Y también se puede obtener, las flechas se han ido al lado de los tomates. Aquí está la combustión incompleta indicando que no es un método de obtención. Entonces, puede ser descomposición del ácido fórmico o ácido metanoico con ácido sulfúrico, se lo puede obtener al monóxido de carbono. En general no queremos obtenerlo el monóxido de carbono, salvo que que tengamos objetivos de preparación de algún compuesto en particular. Ya vamos a ver un compuesto de coordinación. Pero en general no tenemos muchas ganas de que el dióxido de carbono nos moleste, el monóxido de carbono esté presente. El dióxido de carbono, el dióxido de carbono se puede obtener con reacción del carbonato de calcio en medio ácido. Esta es una reacción interesante para estudiar. Por descomposición térmica del carbonato de calcio también se obtiene dióxido de carbono, ¿sí? Y también por combustiones completas, aunque no sean métodos de obtención, se obtiene dióxido de carbono. Vamos a ver aquí un cachito para analizar una reacción. A mí me interesa siempre, acuérdense, que analicen las reacciones. Por ejemplo, yo tengo esta reacción, vamos a ver aquí, vamos a bajar todo esto. Yo tengo esta reacción en la que el carbonato de calcio, en presencia de un ácido, esto es un sólido insoluble, en presencia de ácido clorhídrico, solución, me da dióxido de carbono, me da carbonato de cloruro de calcio y me da agua. Bueno, agua, acá son 2, qué sé yo. Bueno, ahí está. Ahora, ¿por qué el carbonato de calcio en medio ácido me da dióxido de carbono? Este es interesante. El carbonato de calcio es un compuesto insoluble que está en equilibrio con sus iones en solución, ¿no? La cantidad de iones calcio, iones carbonato, van a depender del KPS del carbonato de calcio, que eso lo analizamos con aguas duras, va a depender del KPS. Entonces, ¿qué pasa? El anión carbonato es un anión ¿de qué ácido, González? Del ácido carbónico. El carbonato es entonces anión del ácido carbónico. ¿Y cómo es el ácido carbónico? ¿Es un ácido fuerte, un ácido débil? Débil. ¿Cómo? Es débil. Entonces, si es anión de ácido débil, de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, cuando esté en presente de agua, ¿qué tipo de hidrólisis me va a dar? Porque va a reaccionar con el agua. Básica. Bien, entonces, ¿qué va a pasar? Me va a dar una hidrólisis básica y me va a liberar oxidrilos, ¿sí? Esta va a ser la primera hidrólisis, la segunda hidrólisis, primera, y esto va a tener un KH1, por supuesto, y va a tener la segunda hidrólisis, este hidrógeno me ha salido de feo, y me va a dar, la segunda hidrólisis me va a dar ácido carbónico más oxidrilo. Y el ácido carbónico tiene la cualidad de ser tremendamente inestable, no hay ningún frasco en el laboratorio con ácido carbónico, y sufre una descomposición rápida en dióxido de carbono y agua. Entonces, cuando esta hidrólisis se va a dar, esto se va a dar siempre ese carbonato. Ahora, cuando yo le agrego un ácido, estoy agregando básicamente ¿qué? Protones. Protones más cloruro. Estos protones van a incidir sobre estos equilibrios. ¿Y qué es lo que van a favorecer? ¿Van a favorecer o no favorecer este equilibrio? ¿O lo van a desfavorecer? O sea, ¿para dónde se desplazaría el equilibrio ese? Por ejemplo, a ver, ¿quién quiere contestar? Sería hacia los productos. Hacia los productos. Entonces, esto va a venir, vamos a poner otro color, vamos a poner el color negro, de nuevo,
entonces se van a desplazar hacia los productos. Entonces, ¿qué significa? Que si esto se desplaza hacia los productos, acá lo que va a ocurrir, que cuando yo le agregue un ácido, es que se forme el ácido carbónico y se me descomponga en dióxido de carbono y agua. Y aquí aparece el dióxido de carbono como producto y el agua como producto. Y por supuesto me quedan iones calcio en el medio, iones cloruro, los iones cloruro del ácido clorhídrico y se unen y se forma cloruro de calcio. Este es un método de laboratorio justamente para obtener dióxido de carbono. Un método de laboratorio generalmente. Vamos a parar y vamos a seguir con la presentación acá. Entonces ahí hay diferencia en los métodos de obtención. El dióxido de carbono, monóxido de carbono sabemos que es un gas tóxico y el dióxido de carbono tiene cualidades especiales. Si analizamos, por ejemplo, aquí vamos a ver, el diagrama de fases del dióxido de carbono tiene una cualidad el dióxido de carbono. El dióxido de carbono tiende a que cuando está en estado sólido, tiende a no pasar por el estado líquido y pasar directamente al estado gaseoso. O sea que, a ver si no, tiende a volatilizarse. O sea, cuando yo caliento el sólido, que es el hielo seco, que se utiliza en los recitales, que aparece la banda estrella y hay un humo que los rodea, eso es hielo seco que cuando tiene contacto con el ambiente, a temperatura ambiente, ya directamente pasa al estado gaseoso. ¿Sí? Se volatiliza, o sea que si se volatiliza pasa lo contrario, o sea, se subliman los vapores y los vapores pasan al sólido. Entonces, ese efecto es que el dióxido de carbono sublima. No hay muchos materiales que sublimen, pero uno de ellos es el dióxido de carbono. Y es que es el vapor que produce el hielo seco al tener contacto con la atmósfera, ¿sí? Porque en el diagrama de fase lo vemos. Antes que llegue al punto de fusión, si yo lo caliento, por ejemplo, el punto de fusión está por arriba del punto triple del diagrama. El punto triple de un diagrama de fases conviven los tres estados de la materia, ¿sí? Entonces, si el punto de fusión está por arriba del punto triple, cuando yo empiece a calentar el sólido, directamente va a pasar de sólido a gas. Que eso es lo que pasa con el dióxido de carbono. O sea que el dióxido de carbono tiene esa cualidad. Sublima, puede sublimar, digamos, ¿no? Como, por ejemplo, la naftalina, que es el naftaleno que usamos mucho en la casa, o ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Estamos compartiendo, chicos? ¿O se cortó Ahora no. Ahora no. A ver ahí. Ahí estamos ahora compartiendo. Sí. Bueno, entonces, ese tiene una propiedad que se la puede ver bien en el diagrama de fase, como le digo, cuando el punto de fusión está por arriba del punto triple. Eso pasa que cuando yo apenas lo caliento, va a pasar de sólido a gas. La operación, el fenómeno de la transformación se hace en este sentido. Otra cuestión importante, el dióxido de carbono, con el carbonato de calcio otra vez y el agua, cuando en lugar de tener el carbonato de calcio, la caparazón de los animales, lo tengo en la roca, me va a producir esto, que no me gusta nada, que es agua dura. Agua dura, me va a producir agua dura. Y ese es uno de los efectos. Y además no cumple con la ley de Hershey, no se comporta como gas ideal, porque se combina con el agua y da una sustancia química que es el ácido carbónico, que generalmente se disocia y nos baja el pH del agua. Entonces, eso lo convierte en el hecho de que no es un gas ideal. Y se utiliza para extinción de incendios. A ver, voy a parar un poquito de compartir. Se lo utiliza como extintor de incendios. ¿Estamos compartiendo ahora? Sí, profe. ¿Sí? ¿Por qué se lo utiliza en la extinción de incendios, por ejemplo? Porque no favorece la combustión. Si yo tengo oxígeno, por ejemplo, tengo un ambiente, una habitación de que tengo material combustible, qué sé yo, madera, por así decirlo simple, y se produce un incendio por motivos diversos. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Quién activa el incendio? La presencia del oxígeno, que favorece la combustión. ¿Cómo controlo yo el incendio normalmente? ¿Cuál es lo que utilizo yo para controlar un incendio? Que esa era una medida de seguridad. ¿Qué utilizo yo generalmente para controlar el incendio? Agua.
No, no necesariamente, fíjate, hay El los tubos extintor. rojos. Sí, si El tengo extintor. agua, pero muchas veces el agua no domina un siniestro, ¿eh? Puede ayudar, pero no quiere decir que un siniestro de proporciones la dominemos solo con agua. Utilizamos algo que está en unos tubos rojos en los ambientes, en la fábrica, en los El laboratorios. extintor. ¿Cómo? Un gas extintor. El gas extintor es dióxido de carbono. ¿Por qué utilizo dióxido de carbono? Porque el dióxido de carbono resulta que, a ver, este mouse es un clavel del aire. Acá, porque el dióxido de carbono, tenemos el dióxido de carbono en el estado de oxidación más alto. Ya no se puede oxidar más. O sea que el dióxido de carbono, al contrario, no favorece las combustiones. Y no solo no favorece las combustiones, si yo incorporo dióxido de carbono a ese ambiente en medio de un incendio, voy ocupando el espacio que ocupaba el oxígeno. Y en ese ambiente dos gases no pueden ocupar el mismo espacio, se llama el principio de impenetrabilidad de la materia. Entonces al inundar el ambiente con dióxido de carbono, que voy obligando al oxígeno que se retire, que se desplace a otro ambiente, y de esa manera el dióxido de carbono empieza a llenar el ambiente, y como no favorece las combustiones, porque no se puede oxidar más, está en el máximo estado de oxidación, entonces es el gas ideal para controlar un siniestro, un incendio. Y por eso está en los tubos rojos, justamente el gas extintor, que es una medida de seguridad de muchos ambientes, ¿no? De aulas, de pabellones, de talleres, de laboratorio, fundamental. ¿Sí? Siempre tiene que estar, no tiene que estar vencido, tiene que estar en buenas condiciones, el gas extintor, cuando me toque utilizarlo. Entonces eso tengo que verificarlo año a año, eso es una norma de seguridad que tenemos que tener en cuenta. Pero por eso se lo utiliza como gas extintor. O sea, el oxígeno favorece la combustión. El dióxido de carbono, lo contrario, la desfavorece. No reacciona con el oxígeno porque no se puede oxidar más. Lo contrario, diría yo, el caso del monóxido de carbono. El monóxido de carbono sí, que está en el número de oxidación más 2, sí se puede oxidar y dar dióxido de carbono. El monóxido de carbono sí puede reaccionar con el oxígeno y favorecer una combustión, pero el dióxido de carbono ya no. Entonces, desde el punto de vista químico y desde el punto de vista físico, me ayuda ese gas extintor a controlar un siniestro, un incendio, por ejemplo. Bueno, vamos a pasar al silicio lo más rápido que podamos. El silicio, como les decía yo, se encuentra en la naturaleza, acá está, como dióxido de silicio, como arena, como sílice, en variedades cristalinas muy importantes, y para obtenerlo al silicio, puedo reducirlo con carbón y obtener el silicio. Que el silicio es una macromolécula, igual que el dióxido de carbono, igual que el dióxido de silicio, una macromolécula que tiene enlaces covalentes, enlaces químicos covalentes, y esto me da una estructura macro. Cuando yo utilizo el carbono para reducir el dióxido de azufre, utilizarlo el carbono como reductor, y obtengo el silicio, está bastante impuro. Lo obtengo impuro, ese silicio va a tener un punto de fusión muy elevado, es un semiconductor, lo dijimos varias veces, pero para usarlo como semiconductor en circuitos eléctricos yo necesito pureza. Y este silicio que me sale de acá está impuro. Entonces tengo que ver cuáles son la posibilidad de purificarlo. Una vía, no la única, es hacerlo reaccionar con cloro y que nos dé tetracloruro de silicio, y ese tetracloruro de silicio reducirlo con hidrógeno, y ahí va a dar un silicio muy puro. Esa sería una técnica para purificar, que es una técnica química, fundamentalmente química, a través de reacciones químicas, a través de sustancias químicas que se van formando. Y me permite purificar. Otra técnica que es mucho más extendida es la refinación por zonas, que se llama, que es tomando una barra de silicio, ¿cómo la purifico yo? Le voy haciendo
pasar una horquilla que tiene una resistencia eléctrica y un motor que la va moviendo a través de la varilla de silicio que quiero purificar. ¿Y qué es lo que va pasando? Con la resistencia eléctrica aumenta la temperatura, le brindo calor a la varilla, y cuando le brindo calor a la varilla y se va moviendo la varilla, voy fundiendo la zona, en el momento que tengo contacto con la zona de silicio, se funde, y cuando se funde, luego se mueve la varilla, y entonces la zona anterior fundida se enfría. Cuando la zona fundida se enfría, se cristaliza. Y cuando se cristaliza, nos da cristales muy perfectos. Entonces, y se va entonces produciendo fenómenos de fusión, cristalización, a lo largo que se mueve esta horquilla por toda la varilla o todo el material de silicio, y de tal manera que llego al extremo del material y ahí me queda como una rebaba con todas las impurezas y esa se retira. Y me queda todo el material cristalizado perfecto. Esa es una forma de purificar no solamente el silicio, sino metales también. Se llama método de refinación por zona. Va trabajando con temperaturas elevadas, obviamente, con temperaturas que tienen rondando el punto de fusión del material, en este caso alrededor de 1400. ¿Sí? Entonces, cristalización, porque se va moviendo la horquilla y entonces calienta en la zona donde toca y se mueve un poquito la horquilla y la zona donde calentó se empieza a enfriar y cristalizar y empezar a formar cristales perfectos. De esa manera yo logro purificar el silicio. Luego, ¿cuáles son los productos más importantes del silicio? La sílice, por supuesto, el dióxido de silicio. Y acá hay otro productito que es el gel de sílice, que es una sustancia que ustedes van a obtener en el laboratorio a través de reaccionar metasilicato, bueno, esto después lo hago bien, pero lo van a hacer con metasilicato de sodio y ácido clorhídrico, se forma la gel de sílice, que es un sólido, un precipitado amorfo. O sea que no tiene una estructura cristalina ordenada, sino al contrario. Todos los átomos están unidos en forma desordenada, como el vidrio, el caso del vidrio, y está muy desordenado y nos da una estructura amorfa. Esa estructura amorfa de la gel de sílice va a ser un producto industrial muy importante porque tiene elevada superficie, igual que el carbón activado, y entonces, elevada superficie específica como el carbón activado o activo, y es muy utilizado como agente desecante, o sea, absorbe como absorbente de agua. Absorbe agua de todos los materiales con los que tiene contacto. Entonces, esta gel de sílice, que es un dióxido de silicio amorfo, se ve mucho como esas lentejitas blancas que aparecen en un sobrecito con los aparatos electrónicos, con las botas, con las camperas, con mucha indumentaria, que justamente acompañan a la indumentaria o al equipo eléctrico, al equipo electrónico, puede ser una computadora, qué sé yo, variadas cosas, para que el equipo no absorba agua y quede retenido en el absorbente. En el laboratorio se lo van a mostrar a la gel de sílice, a este material que se llama químicamente gel de sílice, y en la industria y en el comercio le dicen sílica gel. En el comercio le dicen sílica gel y químicamente le decimos gel de sílice, que es dióxido de silicio hidratado amorfo. ¿Sí? Y finalmente acá, por ejemplo, ven, acá están las famosas bolsitas. Fíjense que dice sílica, que en inglés significa dióxido de silicio o sílice. ¿Sí? Y estas lentejitas blancas son las que actúan. Van a ver, tienen enlaces, también son macromoléculas, pero no tienen una estructura ordenada. Y ahí se ve lo que se llaman silicios, bueno, toda la estructura macromolecular, y aquí tenemos uniones silicio-oxígeno, hidrógeno unido al oxígeno, ¿sí? Estos grupos OH unidos al silicio se les llaman grupos silanoles. Fíjense, acá cuando ¿a dónde tengo? Acá tengo el lápiz óptico. Cuando quiero utilizar el mouse empieza a llorar esto.
Entonces aquí tenemos representada la superficie de la gel de sílice muy irregular. Y lo que tiene la superficie están las estructuras del silicio, ¿ven? Las estructuras de los silanoles, las estructuras de los, ¿dónde está acá? Esto tendría que, sí, OH, estructura de los silanoles, que cuando viene la molécula de agua, que está acá, la molécula de agua, se une por enlaces puente hidrógeno a estos grupos OH superficiales de la gel de sílice. Y eso hace que el agua quede retenida en la superficie de la gel de sílice y que la gel de sílice pueda desarrollar su propiedad desecante, deshidratante o bien absorbente de agua. ¿Sí? Nosotros en el laboratorio también cuidamos nuestros reactivos, los que reaccionan mucho con el agua ambiente, los colocamos en cajas cilíndricas que tienen sílica gel. Eso se lo van a mostrar cuando hagan el laboratorio la semana que viene. Y después nos quedan las estructuras de los silicatos. Estos ya son minerales, las estructuras de los silicatos y con sus fórmulas y sus estructuras químicas macro, digamos, ¿no? Son los silicatos, son aniones y son macroaniones, son estructuras muy grandes y tienen, son estructuras repetitivas, son estructuras cristalinas, ordenadas, que tienen diferente grado de orden y diferente, sí, formas formas cristalinas, porque, por ejemplo, tenemos formas cristalinas que son laminares, formas cristalinas que son fibrosas, son largas cadenas, formas con cadenas dobles, y también existe, por ejemplo, lo que se llama el anión ortosilicato. Este anión es donde está el anión ortosilicato, que existe en forma discreta. ¿Ve? Este anión en algunos minerales, que está la estructura tetraédrica, porque está el silicio unido a 4 oxígenos, y ahí se ve la estructura tetraédrica del anión ortosilicato. Hay un mineral que tiene este anión que se llama el único anión discreto de los silicatos, o sea que existe acotadamente como este anión y ahí se termina. Es el olivino, por ejemplo, que tiene, es un ortosilicato, y las cargas negativas del anión están compensadas con distintos cationes. Por ejemplo, pueden ser alcalinos térreos, cationes de metales de transición, etc. Puedo tener la tabla periódica de cationes que van compensando estas cargas de los silicatos y extendida por toda la Tierra, ¿sí? Tienen geometría tetraédrica, lógico, porque el silicio está unido a 4 átomos. En este caso está soportando 4 cargas eléctricas que corresponden a los 4 oxígenos, ¿sí? Si esto nosotros hacemos la estructura de Lewis, podemos demostrar que cada oxígeno va a soportar una carga eléctrica, ¿sí? Cuando estos son aniones discretos. Después tenemos también discretos el disilicato. Cuando se unen dos, esto me parece que va a ser conveniente, por lo menos ustedes me van a avisar, me queda bastante poco tiempo, ¿no? Yo diría que para no entrar en esto que es... nos lleva tiempo para estudiar las estructuras, justificar las fórmulas y todo eso, yo les diría, me parece que lo mejor es que paremos la clase aquí, pero con la cuestión de que pueden hacer preguntas. ¿Qué preguntas pueden hacer? A ver, díganme. ¿Qué preguntas quieren hacer? Dejemos este tiempo. Para no seguir avanzando, pero haciendo preguntas. Yo tengo dudas, profe, con la refinación por zonas. Bien. Sí. Es una resistencia que... Exacto. Esta es una horquilla. A ver, veamos, vamos a la refinación por zona. En la refinación por zona, lo que yo tengo entonces es un equipo, es como una horquilla, una varilla larga que tiene una horquilla. Esa horquilla, obviamente esta varilla está conectada a una fuente eléctrica. Entonces se va moviendo, lo que hace, tiene un motorcito, yo coloco el objeto que tenga de silicio, generalmente en barra, coloco la barra, esto tiene toda una estructura, la horquilla está conectada a una fuente eléctrica, coloco la barra y la horquilla tiene un motorcito que la permite moverse.
que la va moviendo. La va moviendo a una dada velocidad. Entonces, como la horquilla tiene básicamente lo que es como si fuera un pequeño hornito, ¿sí? Un pequeño hornito que tiene una resistencia eléctrica, por eso alcanza esa temperatura. Entonces va calentando la varilla y se va moviendo. Entonces, cuando calienta, la zona que calienta la funde, porque está a alta temperatura, está a 1400 grados. La calienta y la funde. Y luego el motor la hace que se mueva. Cuando se va moviendo la zona que ya calentó, se va enfriando. Sí. Cuando la zona que se calentó antes se va enfriando, necesariamente, ¿qué va pasando? Cuando el sólido se funde, queda líquido, pero cuando se enfría, ya se solidifica de nuevo. Y cuando se solidifica de nuevo, se solidifica en cristales perfectos. Y esa operación va y se sigue moviendo la horquilla esta hasta el final de la varilla. Y de esa manera yo voy, al final de la varilla va a tener como una rebaba, le queda como un resto de las impurezas que va retirando. Las impurezas que van retirando se van separando de los cristales de silicio y finalmente se retiran en el extremo del objeto, que puede ser una varilla, y se cortan, y ahí se cortan fácilmente. Y me queda, sí. ¿Por qué no se funde ese gel, digamos, o sea, no es líquido? Y es gel. Ah, pues sí, que directamente se funda, Todo se junto, funda ¿no? y después se cristalice, decís vos. La verdad que no sabría decirlo, no me puedo imaginar cómo queda. Claro. Evidentemente que fundir un trozo de silicio y luego cristalizarlo, es verdad que también se van a cristalizar los cristales, cuando cristaliza, se cristaliza como cristal perfecto y se separa de la impureza. Lo que sucede es que esto es operativo, más que nada, es una cuestión más que nada tecnológica. Se hace así porque se separa mejor las impurezas. Sí. Porque en realidad, ¿qué buscas vos? Vos buscás que separarla de las impurezas. Entonces, este método, esta tecnología se usa porque se separa mejor. Evidentemente que si yo en un recipiente, en un tacho, lo fundo, y evidentemente se van a formar los cristales, pero después me va a resultar difícil separarla de las impurezas. Entonces, de esta manera yo logro ir separando más fácilmente las impurezas, porque no solo tengo que lograr que cristalice el cristal perfecto, sino que se separe de la impureza. Y esta técnica lo que hace es favorecer esa separación. Siempre es verdad que cuando se funda va a cristalizar y te va a dar cristales perfectos, pero el tema es que después cómo separo yo esas impurezas que a mí no me importan, que no son deseables, que no me van a servir para después utilizar el silicio para un circuito electrónico, que tiene que estar puro. Entonces yo tengo que buscar la manera de separarla, no solo que cristalice el cristal perfecto, sino que se pueda separar. Yo no sé, por ahí si encuentro algún videíto, o alguna, más que videíto, me parece que tal vez una explicación más tecnológica, ¿entendés? De cuál es la parte operativa aquí, de cómo tengo que actuar para separar rápidamente las impurezas y que no me queden pegados a los cristales de silicio, que yo necesito que sean perfectos para utilizarlo, por ejemplo, con un 99% de pureza en un circuito electrónico, que es la aplicación que se usa tanto ahora, ¿no? Se usa muchísimo ahora. Para todo lo que es la electrónica. No sé si te acerqué la explicación, Cortés, pero ¿sí? O por lo menos nos aproximamos. Bueno, los voy a dejar. Si no hay otra pregunta, ¿hay alguna otra pregunta? Sí, profe, disculpe. A ver. Fuerte. No logré escuchar bien cuando usted dijo que, bueno, sabemos que el diamante no es un buen conductor eléctrico, pero que era un buen conductor térmico. Claro, eso es interesante la pregunta. ¿Por qué un buen conductor térmico? Porque en esa estructura compacta, en que los átomos de la estructura, ¿dónde estaba? Acá, en la que los átomos de carbono están fijos en la estructura, o sea, cuando yo lo caliento, suponete que yo lo caliento, cuando yo lo caliente, le voy a dar energía a los átomos también, le voy a dar energía cinética, así que si son átomos que no están fijos, se van a empezar a mover, y parte de ese calor se va a convertir en movimiento de los átomos.
Pero ¿qué pasa en el caso del diamante? Es tan perfecto y los átomos están en posiciones fijas que no se mueven. Entonces el calor que yo le doy no se disipa como energía cinética, sino que se transmite perfecto. ¿Entendés? Se transmite muy bien el calor. Pero eso es por eso, porque los átomos prácticamente no se mueven. Están en posiciones fijas y entonces no gastan ese calor que yo le estoy dando en energía cinética. No hay transformación de energía térmica en energía cinética, en movimiento de los átomos. Entonces quedan fijos. Y todo el calor que recibe lo transmite perfecto. Por eso es un buen conductor. No sé si Sí, logré entender, profe. Gracias. ¿Sabes por qué? ¿Sabes cómo lo podés entender también con el caso del metal? En un metal, cuando vos lo calentás, no se quedan quietos los electrones y los núcleos de los átomos, sino que se mueven todos en un metal. Entonces, toda la energía térmica que recibe el metal se transforma en energía cinética. Entonces, ahí también hay transmisión del calor, pero no es tan perfecta como en este caso, por ejemplo. Es muy buen conductor térmico, no eléctrico, ¿no? Sí. Bueno. Gracias. Bueno, me despido, chicos, nos vemos pronto. profe. Nos vemos, hasta luego. Espero, ¿quién la tenía que grabar? Era... Chao, profe. ¿Quién? ¿Quién era? ¿Quién tenía que grabar? Abril. Abril. Bueno, después pasámelo, por favor, al video. Pásamelo para que lo tengo que compartir a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos por la colaboración. Nos vemos. Gracias.